Buenos días, mi nombre es María Camila García y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia La radio y la televisión en la alternancia educativa. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, con el que buscamos ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recomendamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de la actividad a enviarlas a través del espacio de preguntas y respuestas o escribiéndole al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Y si nos acompañan por Facebook a través del espacio de comentarios. Esta actividad está siendo grabada, por correo les compartiremos el video para que puedan volver a verlo y compartirlo. El día de hoy nos acompaña como anfitriona de este espacio Lisette Sea, subdirectora de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Lisette, buenos días. Un gusto tenerte con nosotros. Te damos la palabra para iniciar con esta actividad. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y para todos nuestros asistentes a esta sesión de webinar de la radio y la televisión en la alternancia educativa. Desde la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa venimos desarrollando una serie de webinars que responden a las necesidades de formación y de cualificación de la comunidad educativa en torno a la alternancia educativa y a la gestión pedagógica y curricular. El día de hoy, teniendo en cuenta el gran auge que ha tenido el retomar los espacios de radio y televisión, que como medios análogos nos han permitido llegar de manera eficiente a tener a través del entretenimiento una alternativa de formación y educación para todo el país. El día de hoy nos acompañan Mauricio Tamayo, Esmeralda Ramírez y María Cristina Celis, aliados de RTBC y de nuestro canal de radio Exploremos. Vamos a iniciar entonces. Voy a hacer la presentación de todos nuestros participantes. Mauricio Tamayo, él actualmente es el líder de productores delegados de RTBC Señal Colombia. Mauricio es profesional en comunicación social, magíster en comunicación con especialidades en periodismo, televisión documental y periodística, también en televisión educativa y comunicación. En este momento, en los últimos 2 años, pues ha sido el productor de Profe en tu casa, Músicas para salvar el mundo, Territorio Mágico, Un viaje sublime, y una edición especial del High Festival con especial creación de programas de dirección, realización y producción de programas de televisión, periodismo, televisión infantil, juvenil, programas para documentales. Bueno, creo que esto hace parte de la amplia trayectoria que tiene Mauricio, quien va a iniciar con nosotros el día de hoy. También nos acompaña Esmeralda Ramírez. Esmeralda en este momento es productora de contenidos de infancia y adolescencia para las plataformas de RTBC. Es licenciada en música de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en dirección de coros, es artista interdisciplinar comprometida con la educación de la primera infancia, trabaja la voz y la escucha y sus distintas formas de expresión. Como productora de contenidos, es coordinadora de varios laboratorios de investigación y creación del Ministerio de Cultura y ha sido formadora del proyecto nacional Cuerpos Sonoros, Arte y Primera Infancia. Fue asesora de proyectos culturales universitarios y de casas de la cultura en Cundinamarca, con una amplia trayectoria también en investigación, con unos intereses creativos que se enmarcan en el estudio de las voces y las escuchas desarrolladas en contextos académicos, pedagógicos y tradicionales. También nos acompaña María Cristina Celis. María Cristina hace parte del equipo pedagógico de nuestro canal educativo Exploremos, recientemente inaugurado, que en alianza con el gobierno canadiense hemos podido hacer dar la posibilidad a que la radio vuelva a llegar a todos los lugares del país, siendo uno de los medios de comunicación que más difusión tienen. María Cristina es profesional en estudios literarios y magíster en lingüística aplicada para la enseñanza del español como lengua extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es asesora pedagógica del canal Exploremos y cuenta con más de 11 años de experiencia docente en las áreas de lenguaje, ciencias sociales, ha enseñado a niños, jóvenes, adolescentes, adultos, y también ha participado en la creación de material pedagógico para plataformas digitales y corrección de estilo de diferentes textos.
ha participado en eventos académicos compartiendo experiencias de cómo diseñar cursos de español para extranjeros y cómo desarrollar la comprensión lectora de esta población. Como se podrán dar cuenta, nuestros invitados nos van a dar hoy la posibilidad de poder interactuar alrededor de estos medios análogos que se están convirtiendo en uno de las herramientas más potentes para dinamizar los procesos educativos en nuestro país. Entonces, bienvenidos a todos y le doy la palabra a Mauricio. Muchísimas gracias. Acerca de la experiencia que hemos tenido desde el momento en el cual nos avisaron que íbamos a tener una cuarentena y nos avisaron que en el planeta había una pandemia y que teníamos que trabajar desde los medios públicos eh, para generar contenido, para acompañar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y que teníamos que empezar a pensar y a tener espacios especiales pensados para ellos. Bueno, la primera cosa entonces es que en los momentos en los que el ser humano se ve abocado a unos cambios tan profundos, tan grandes, tan fuertes, uno se acuerda como, como Elías Canetti comienza Masa y Poder, nada teme más el hombre que el ser tocado por lo desconocido. La verdad, o sea, uno sabía absolutamente nada que hacer, eso se veía en las casas, cuando uno, pues nosotros salimos a hacer mercados, hicimos mercado para que, bueno, se acabó el mundo, entonces hay que hacer un mercado en esa línea de cosas. Hoy en día sabemos muchísimo ya sobre eso, pero en ese instante había muchas cosas que no sabíamos. No sabíamos cosas como qué va a pasar mañana y cómo va a ser nuestra vida cotidiana. Mi hijo, el día anterior a que todo empezase, él me preguntó, papá, entonces, ¿todos nos vamos a morir? Y esa es una pregunta hecha por un niño de 5 años, pero es una pregunta muy seria, es una pregunta real, es una pregunta que todos nosotros como adultos también nos hicimos. Y esa noche me quedé pensando cómo sería el sentimiento, el corazón, la cabeza de niños como mi hijo de 5 años, de 6 años, de 7 años, que están en sus casas y que tienen también una pregunta igual de grande, de profunda, y que de pronto no alcanzaron a contarles, a decírsela a sus papás. Esa noche estuve pensando y esa noche encontré algunas pistas que después se convirtieron en un programa de televisión. Bueno, nosotros somos RTBC, somos 6 marcas, englobamos Radio Nacional, Radiónica, Señal Memoria, que guarda bellezas sobre la historia nuestra colombiana en radio y en televisión, la imagen en... Nosotros tenemos un canal que se llama El Institucional, por donde pasan productos que tienen relación con su nombre. Tenemos a RTBC Play, en donde la mayoría de las cosas que hacemos están guardadas ahí y los colombianos pueden ir allá a mirar, pero también que ofrece cosas como cine, cine gratis, documentales gratis y muy buen cine para los fines de semana, para que todos los colombianos, el que no tiene cable, el que no tiene posibilidades también pueda tener una posibilidad si tiene com. Y desde luego, Señal Colombia. Entonces es una entidad que tiene una cantidad de posibilidades y desde esas posibilidades estamos tratando de construir sentido, de ayudar a armar y a entender y acompañar a nuestro país. Eso somos nosotros, RTBC. Entonces, en este sistema de medios públicos, cuando nos avisan que nos vamos a cuarentena, nosotros inmediatamente en una de las acciones con el Ministerio de Educación Nacional, generamos un plan llamado 321 Educación.
Y bajo ese plan, nosotros empezamos a inventar, a diseñar programas que pudieran acompañar entonces a esos niños, a niños como los que seguramente muchos de ustedes tienen en casa. Y por ello, eh, inventamos programas de televisión como Profe en tu casa, Territorio Mágico. Tenemos una serie de documentales que van en esa vía. Listo, Jennifer, si quieres para... Gracias. Entonces, nosotros creamos dentro de la franja infantil, en Mi Señal, Territorio Mágico, Mi Señal, Territorio Mágico, y es un espacio para poder acompañar entonces a nuestros niños desde el inicio, desde los momentos en los cuales los niños tienen que permanecer en casa y luego durante la alternancia. ¿Qué tenemos? Tenemos una unión y una fusión. En términos de género es un híbrido en donde tenemos realidad, pero también tenemos ficción, en donde con unos personajes animados y unos actores, nosotros podemos de lunes a viernes a las 9 de la mañana y hasta la 1 poderles mostrar los contenidos que estamos haciendo y que estamos armando para acompañar a los niños. Unos contenidos que además son modulares para que funcionen dentro de la pantalla, pero también para que puedan funcionar fácilmente en el mundo digital. Entonces, ¿qué tenemos dentro de Territorio Mágico? Tenemos a un personaje que es un presentador, se llama Angustín, y que es como los niños, al principio súper miedoso y ha ido evolucionando con lo que hemos ido aprendiendo dentro del mundo de la pandemia. Tiene unos amigos humanos y ahora en esta segunda temporada comienza a tener otros amigos, algunos títeres, como Débora la víbora, que es una serpiente que decidió, gracias a Dios además, porque grabar con Débora la víbora, ustedes no saben lo divertido que es, y en los testeos que hemos hecho con los niños, cómo está funcionando de bien el personaje. Eh, Tenemos a un personaje femenino que se llama Adelaida, y a Adelaida se le comienzan a perder las cosas y descubre en algún instante que es esta serpiente que se vino y que decidió vivir en su casa y con la cual tiene una relación, y esa relación se extiende a Angustín, que es el personaje que vemos en la pantalla. Angustín tiene una amiga que es una gata monstruo, y Analepsis, Ana, ella tiene un secreto. Cuando ella se sumerge en el mar, ella se convierte en una sirena. Y cuando eso sucede,
Ella lo que hace es ayudar absolutamente a todos los animales que están en peligro de extinción. Y ella nos da consejos y nos dice cómo cuidar el planeta y qué cosas no hacer en medio de las aventuras diarias que se viven en el mundo de fantasía que se ha creado para Territorio Mágico. Tenemos unos segmentos en los cuales los niños nos mandan lo que ellos están haciendo por todo el país, y nos están contando lo que a ellos les gusta. Es el momento de participación para ellos y también ha funcionado muy bonito porque es el niño que está en la selva y que nos dice, vea, tengo una guitarra, me regalaron una guitarra y este regalo me cambió la vida porque me inventé esta canción y nos hace la canción. O un niño que está en alguna zona del Pacífico y nos dice, yo estoy orgulloso porque aprendí a hacer este tipo de alimento y nos prepara el alimento, nos enseña cómo prepararlo y nos cuenta también orgulloso un poco acerca de su región. También tenemos otros personajes dentro de Territorio Mágico eh, que nos ayudan a expandir el mundo de las historias. Hay un personaje que tiene, él es profesor y tiene una esposa que es enfermera y por supuesto las historias que podemos contar a través de ellos están relacionadas con lo que vivimos de manera cercana, porque la idea es poder contarles y narrarles desde lo que tenemos nosotros a la mano, desde lo que tenemos cercano. Vamos a estrenar la segunda temporada falta menos de un mes para hacer ese estreno. Y tenemos estos personajes nuevos que nos van a ayudar a expandir el mundo de las historias eh, con El Correo de los Magos, que es un noticiero en el cual el error es el que prima hasta que al final, y es como un juego, los niños se dan cuenta y nuestro presentador se da cuenta en dónde estuvo el error y puede contarnos finalmente de qué se trataba lo que quería contarnos. Por supuesto, está un segmento en el cual podemos hablar acerca de ciencias, el profesor Webb. Tenemos los cuentos contagiosos, que es un segmento en donde los cuenteros nos pueden, a través de sus historias, nos pueden acercar al país y nos pueden acercar la cotidianidad. Y esas imágenes que ustedes vieron al inicio son del video que hemos lanzado en otro programa que se llama Profe en tu casa, en donde le estamos pidiendo a los niños de Colombia que hagan los pasos. Lo acabamos de lanzar y ya empezaron a llegar los videos de los niños, siempre llegan miles de videos, en donde ellos están participando y están hablando de qué se trata esta alegría contagiosa que trae Territorio Mágico en su segunda temporada. Además de Territorio Mágico, entonces nosotros tenemos Profe en tu casa. Y la historia de Profe en tu casa, entonces, y aquí hago el link con lo primero que les dije, el nexo, el puente con lo primero que les dije, y es ese lunes que vinimos a trabajar, nos llamaron y nos dijeron, bueno, tenemos la orden de inventarnos un producto que acompañe a los niños durante la cuarentena. La noche anterior que no había podido dormir porque mi hijo me había hecho semejante pregunta, hizo que yo tuviese, y debido a mi formación o de formación en televisión, ya en la cabeza una idea de lo que podíamos hacer. Y ese día nos reunimos con algunos profesionales de RTBC y algunos profesionales del Ministerio de Educación e hicimos la estructura con la cual empezamos a emitir a los 3 días.
Esto fue una cosa récord, salimos rapidísimo. A los 3 días tuvimos nosotros nuestra primera emisión. Desde RTBC estamos haciendo las cosas usando todas las posibilidades y todas las marcas. Hay un presentador que es de Radiónica, que es una de las marcas. Bueno, la presentadora es de Radio Nacional, el presentador es de Radiónica, el programa paso, por supuesto, por la radio. Hay algunos elementos e insumos que necesitamos y los traemos entonces de Señal Memoria. Tenemos emisiones, por supuesto, por Señal Colombia, el canal institucional. La producción está hecha por el canal institucional, la realización y la dirección la hacemos desde Señal Colombia. Es después de que lo emitimos, lo alojamos y en donde se pueden encontrar además guías en RTBC Play, de manera que están todas las marcas, todo el sistema de medios públicos trabajando en pro de este proyecto. Empezamos la segunda temporada y en esta segunda temporada entonces quisimos cambiar un poco el diseño que traíamos de la temporada pasada. Em, Conocimos a nuestra audiencia, supimos realmente quiénes son los niños que están con nosotros a las 10 de la mañana de lunes a viernes, quiénes son esos, esos niños, esos compañeros de clase que acompañan a Samuel y a María Camila durante el programa, pero lo que quisimos hacer fue en esta ocasión convertir el programa verdaderamente en un juego. Eh, y eso parece fácil de decir, pero es dificilísimo de realizar. Entonces, para eso, lo que hacemos es, tenemos un diseño que va en 4 partes, en donde nosotros vamos proponiendo una serie de retos, en donde nosotros necesitamos que nuestros presentadores tengan que superar unas pruebas con la ayuda de los niños. Los niños lo hacen a través de las redes sociales, lo hacen utilizando el WhatsApp, pueden hacer llamadas también. Eh, lo hacen utilizando todas las posibilidades que en redes nosotros les ponemos a la mano. Y lo que hacemos es que ante cada situación, ante cada pregunta que se pone, que se da, que se les dice, que se les propone, ellos tienen un tiempo para ayudarnos y para ajustar la respuesta que María Camila y Samuel le están dando a la profesora o al profesor que nos están acompañando en ese capítulo. Entonces, de manera que a medida que se va dando el programa, a los presentadores les toca cumplir con la respuesta en unos tiempos, les toca cumplir con unos retos y en un tiempo extendido las respuestas son ampliadas por los niños. Los niños llegan a mandarnos, hay días en los cuales los niños hacen que WhatsApp colapse. eh, Simplemente es imposible. Un día normal tiene, por ejemplo, unos 700 mensajes más o menos. 700 mensajes es un montón de mensajes. Y en algunos casos, por supuesto, necesitamos el video de los niños y en otros casos necesitamos la respuesta del niño. Tenemos un equipo que está atento y que está mirando cada uno de esos momentos para poder rápidamente elegir y poner en el ordenador para después ser emitido esas respuestas de los niños. Esto es en tiempo real. Es difícil de hacer, toca estar muy rápidos
en las acciones para que funcione, pero en verdad, desde el primer día, y bueno, hicimos unos ensayos, la cosa ha funcionado muy bien. Y gracias a los niños, entonces nosotros, nuestros presentadores, eh, normalmente ganan las pruebas, porque desde luego ellos y dentro del contenido y para que sea entretenido, tenemos la posibilidad de que ellos estén equivocados. Bueno, el programa eh, tiene, tiene en términos de Facebook Live, tiene unos topes que son verdaderamente sorprendentes. Hay días en los que tenemos 15.000 niños y eso es verdaderamente, estamos hablando de 15.000 niños. Están viendo el streaming a través de Facebook Live, em, sumado a los niños que están a través de la pantalla de Señal Colombia, sumado a los niños que están a través del canal institucional, sumado a los niños, los profesores, los papás o acompañantes que pueden ver el programa en RTBC Play, sumado a, dentro de la estrategia está que los canales públicos también pueden utilizar el programa cuando deseen. Y hay algunos canales que lo pasan sincrónicamente en directo y otros que los pasan en diferido o por sus segundas señales. El número de niños, de profesores y de personas que son tocadas por el programa, desde luego, sumando todas estas posibilidades, es un número importante. Es una cantidad grande de niños. Hay unos niños que están, por supuesto, en el colegio y hay otros niños que pueden seguir la clase a través de sus móviles o del computador, pero hay unos niños que nos siguen a nosotros. Y hay unos niños que son, que son fieles, que son seguidores y que nos mandan los videos de ellos viendo el programa, inclusive cuando no estamos pasando el programa en directo. Hay un niño que nos mandó un video que nos emocionó un montón. Él se pone en vacaciones el uniforme de su colegio, se sienta, ve el programa, atiende la clase o repite la clase y luego nos manda el video contándonos y diciéndonos acerca de su actividad. Bueno, tenemos a Profe en tu casa, en donde el contenido se va armando poco a poco a través de pistas y es como un juego. Estamos preparando una serie de documentales. El primero va a ser el de una científica colombiana que trabaja con la NASA. Por primera vez hicimos la transmisión de el aterrizaje de una nave en, en otro planeta. Y por primera vez la NASA dio el permiso para que se hiciera en español y se hiciera en directo. Y lo hicimos con el relato de Diana Trujillo, que es la directora de la misión y que es quien diseñó el brazo, y está pues a su cargo el brazo robótico, en donde hay 11 posibilidades de experimentos que se están haciendo también en el planeta. ¿Qué queremos? Queremos generar una serie, el primero sería este documental, una serie en la cual podamos contarles a los colombianos, pero especialmente a los niños y a los jóvenes, sobre científicas colombianas, científicos colombianos que estén haciendo cosas verdaderamente sobresalientes. Haciendo la investigación nos dimos cuenta que nos va a hacer falta dinero para hacer tantos capítulos, porque ahí en verdad Colombia tiene gente de un nivel tremendo. En principio, deseamos hacer este documental con Diana. Ella está feliz de poder contarles todos los secretos a los niños de nuestro país y en una alianza con el Ministerio de Educación Nacional. Deseamos que este documental pueda llegarles a ellos directamente eh, en las aulas. Por supuesto, los papás y los acompañantes lo van a poder
utilizar también, porque lo vamos a colgar en RTBC Play, pero se trata en el fondo de poderles decir, las ciencias son muy chéveres. Estudiar ciencias verdaderamente paga. Eh, en el fondo, en el fondo, es súper cool, es súper chévere, es bonito estudiar ciencias. Y nos va a contar la historia Diana Trujillo. ¿Sabes quién es? Es la persona que tiene a su cargo la misión del Perseverance, que por primera vez está en Marte haciendo un montón de experimentos que ninguna otra misión había llevado. Queremos decirles que para lograr los objetivos hay que trabajar, hay que luchar y hay que perseverar. Queremos ser inspiradores con este documental. El segundo documental, este documental ya lo estamos en la fase de investigación, lo vamos a hacer MinCiencias, Telepacífico, el Ministerio de Educación, por supuesto, RTBC, Señal Colombia, desde luego. Hay algunas entidades como parques nacionales, perdón, como, como la NASA, que quiere eh, trabajar con nosotros, y vamos a hacer nuestro mejor para que funcione bien y para que funcione bonito. Perdón, metí lo de parques porque vamos a hacer también una serie pronto sobre el agua, el cuidado del agua, y lo que se debe hacer para que cuidemos los páramos. Ese es otro tema. Estamos apenas empezando a trabajar en ello. Bien, pues estos son 3 ejemplos de las cosas que nosotros estamos haciendo en la compañía del Ministerio de Educación Nacional. Estamos muy orgullosos de poder ir de la mano juntos. Ay, Blanca Huertas es la persona que más sabe mariposas en el mundo. Trabaja en el Museo de Historia Natural de Londres y pensamos que este sería el capítulo 2 de esa serie después de hacer el de Diana Trujillo. Bueno, estamos felices, les decía, de poder trabajar de la mano con el Ministerio de Educación. Nos encanta escuchar las cosas que nos dicen los profesores, los maestros de nuestro país, eh, aconsejándonos y diciéndonos cosas que nos ayudan por supuesto, a mejorar. Y bueno, estas son las cosas que traía como para compartir. Mauricio, muchísimas gracias por esta, esta presentación tan importante que tú nos has hecho, esta contextualización de todas esas estrategias que viene liderando RTBC, pero que cuentan con el apoyo de el equipo pedagógico de la Subdirección de Referencias y Evaluación, del equipo del Ministerio de Educación Nacional, de la Oficina de Innovación Tecnológica, donde buscamos articularle y dar un sentido y significado a los aprendizajes de los niños y niñas. Esta es una forma de llegar a la televisión, una nueva forma de encontrar una televisión educativa, una radio educativa que nos apoya y que nos permite fortalecer los procesos que se están realizando en esta época pues, tan compleja como es la pandemia, pero que también se debería mantener y ser siempre permanente. Gracias por estos ejemplos, porque a nosotros se nos ha convertido en un insumo. Nosotros con LICET en este momento estamos en la isla de San Andrés, acompañando a los establecimientos educativos. Nos hemos ubicado en un sitio donde tenemos una mejor conectividad, porque el Internet no llega acá, llega muy poco Internet, pero sí llega la radio y la televisión, sí llega la TDT, sí llega Señal Colombia, llega Profe en tu casa, llega Canal Exploremos, y digamos que esa es la manera como nuestros niños y niñas han podido complementar los procesos educativos, por ejemplo, en estas zonas tan lejanas, donde la queja permanente es no tenemos conectividad. Tenemos la radio y la televisión y estamos pudiendo lograr tener unos ejemplos maravillosos de articulación. Nosotros en Profe en tu Casa apoyamos, en el Ministerio de Educación Nacional apoyamos Profe en tu Casa para darle un sentido y ustedes lo materializan. Ha sido realmente un trabajo de sinergias. Y Mauricio, no te nos vayas para que podamos charlar un poquito al final. Sabemos que vamos a estar cortos de tiempo, pero
para poder interactuar un par de preguntas de repente de nuestro público. Yo quiero ahora darle el paso entonces a nuestras colegas también de RTBC, pero esta es para la sugerencia de radio, a Esmeralda y a María Cristina, que también nos van a contar estas experiencias alrededor de la radio. Ya Mauricio nos ha ilustrado un poco el tema de cómo es la radio, cómo es la televisión, qué se está haciendo en la televisión. Y ahora vamos a conocer la experiencia de los radiolaboratorios, una experiencia bellísima que podemos aplicar en todos los establecimientos, que podemos tener como ejemplo. Y nuestra nueva, nuestro producto más nuevo, no el más querido porque todos son igual de queridos, todos son igual de amados, pero es nuestro bebé, nuestro hermanito chiquito, el canal Exploremos, del cual estamos logrando hacer unas cosas maravillosas. Entonces, Mauricio, muchas gracias y bienvenidas Esmeralda y María Cristina. Adelante. Gracias, Isaac, gracias, Mauricio. Y bueno, a todos los que nos están viendo y escuchando, pues muy contentos de compartir estas experiencias y estas iniciativas que, que han surgido, ¿no? A partir de este estado en el que nos encontramos, de pandemia. También, así como contaba mi compañero lo que le pasó a él con su hijo de 5 años, yo tuve la misma situación con mi hija, pero un poquito más grande, ya tiene 9. Y uno como papá se enfrenta a esa realidad, se enfrenta a la realidad de estar con su hijo encerrado en casa de la noche a la mañana, todo cambia y cómo transitar estas emociones, ¿no? Cómo transitar esto que para todos era desconocido. Nos encontramos entonces con una tarea grande, ¿no? De estar con nuestros hijos en casa, tomando clases virtuales y darnos cuenta de todo el esfuerzo grandísimo que hacen los profesores por conectarse, por hacer sus guías, por mostrar materiales, bueno, en fin, una cantidad de experiencias que yo decía, wow, o sea, qué labor la que han hecho los profes. Y yo decía, bueno, hay unos niños que tienen este acceso, ¿no? A poderse conectar virtualmente, pero hay otros que quizás no. Muchos niños no pueden conectarse porque no tienen internet y qué importante es esta labor que, como dices tú, hace la radio y la televisión porque llega a los rincones más apartados del país. Allí nace entonces una tarea importante que fue cómo nos articulamos y cómo llegamos a los niños y cómo apoyamos esos procesos educativos. Entonces nace nuestro radiolaboratorio. El radiolaboratorio pues fue o es ahora, sigue siendo, un proceso que fue evolucionando. Entonces empezó siendo como un ejercicio de exploración aquí en casa, donde la casa se volvió un laboratorio de experimentos porque no teníamos más. Yo trabajo desde casa, ¿no? Mi estudio entonces es la casa, es la cocina, eh, el jardín, el lavadero, todas estas cosas cotidianas y estos eran los lugares donde yo podía habitarlos y donde surgían como todas estas preguntas. Y empezamos a hacer una articulación bien interesante porque pues teníamos todo el tiempo, ¿no? Digamos, ahora aquí en casa ya no podíamos salir, ¿qué hacemos? Empezaron a surgir preguntas. Entonces mi hija, y ella es la maestra, ¿no? En este caso, empezaba a preguntarnos muchas cosas como, ¿y de dónde vienen estas frutas y verduras? O sea, ¿cómo es la historia de esto para llegar aquí, ¿no? ¿Cómo, qué ha pasado? Todo lo que ha pasado para que nos llegue aquí un mercado, porque pues aquí en Cibate, donde yo vivo, todo era como encerrado y era solamente podíamos pedir las cosas, ni siquiera podíamos salir. Entonces los primeros meses de la cuarentena fueron muy fuertes, emocionalmente nos tocaron mucho, pero asimismo nos permitieron ser muy creativos y aprovechar este tiempo en casa. Entonces empezamos a hacer, a sembrar las semillitas de lo que nos llegaba, de las mismas frutas y verduras, a ver qué pasaba. A mi hija pues con las tareas de la casa. Fue como, Elo, ven, la cocina es un laboratorio, es química, es una química cotidiana, todo el tiempo pasan cosas, observa lo que pasa con esto, ¿no? Entonces fue como aprender como de esa observación de lo cotidiano y de lo sencillo y acercar el conocimiento científico a los niños, a la cotidianidad. Entonces hicimos unos capítulos, uno se llamó La química cotidiana, invitábamos a una química que nos explicaba como todos los procesos químicos que surgen en la cocina con los alimentos, hicimos los experimentos y estos son una serie de videos con diferentes técnicas
que se muestran. Son pequeños videos de 6 minutos, pero que son, digamos, muy educativos y tienen como toda esa posibilidad de la pregunta, luego un experto, en este caso era un científico o un profesor o un artista que respondía a esas preguntas, y luego una exploración que se invita a hacer a los niños en casa también. Entonces ahí surgió nuestra primera temporada que se llamó Radio Laboratorio Artes y Ciencias en Casa. Ustedes lo pueden ver, están alojados en la página de Radio Nacional en actualidad. Allí se encuentran el Radio Laboratorio y ahí encuentran como todos los videos que hasta el momento hemos hecho, ¿no? Ahorita mostramos pues un pequeño extracto ahí de uno de esos videos y los invitamos a seguirlos en la página. Entonces, podemos... Bueno, aquí esta es una pequeña muestra del radiolaboratorio en su segunda temporada, en la cual ya extendimos un poco más nuestra, nuestra mirada. Ya no era solamente el laboratorio de ciencias y artes en casa, sino que también invitamos a artistas del sonido para trabajar con el sonido y se llamó precisamente así, La magia del sonido. Hicimos 5 capítulos que los pueden ustedes buscar. Esa fue nuestra segunda temporada del radiolaboratorio. Invitamos a 5 artistas sonoros que nos enseñaban a hacer ejercicios y experimentos con el sonido como materia expresiva. Entonces, cuando empezó el video, estaba mi hija Eloisa escuchando Mi panza de mamá embarazada, porque yo tuve mi bebé hace poco, y ella decía, bueno, ¿será que? Y yo le decía, es que ahí te está escuchando tu hermanita. Y ella me decía, ¿cómo es posible? Yo, sí, ella te está escuchando porque la escucha es antes de la visión. Antes de ver, escuchamos. Y eso ha sido siempre, ¿no? Sin embargo, a veces se nos olvida y nos volvemos muy visuales. Por eso nace Río, que como ustedes lo pueden ver, Río, ese personaje que es este niño animado, ¿no? Este ser extraordinario que llega a la radio, que es un niño invidente. ¿Sí? Es un niño que no ve, pero que, sin embargo, puede imaginarse el mundo a través de sus oídos y a través de la radio. Por eso Río tiene estas gafas como de diales de radio que lo sintonizan con el mundo, que lo armonizan, que lo llevan a viajar de un lugar a otro. Y nos aprovechamos de esa magia del sonido para crear imaginarios en los niños. Y esa es la labor de Río. Río es un viajero, un aventurero, un explorador que a partir del sonido, pues se conecta con los mensajes de la naturaleza, porque tiene la capacidad de escuchar profundamente los mensajes del agua y se llama Río por esto, ¿no? Porque él aprende a escuchar los mensajes del agua. Muchas veces nosotros humanos, en este antropoceno en el que nos sentimos que somos los dueños del mundo, no nos damos cuenta que somos parte de y nos olvidamos de escuchar estos mensajes que nos está diciendo la naturaleza, los árboles, la tierra misma, ¿no? Entonces Río lo que hace es enseñarnos esos mensajes de la naturaleza y por eso, digamos, su nombre proviene de estos dones, ¿no? Y de esta simbología que le confieren esa identidad preciosa de ser un ser extraordinario con esos dones de la escucha que a veces nos hacen falta como adultos, ¿no? Y un poco la invitación de este radiolaboratorio en esta nueva temporada que se llama Los niños nos enseñan, vuelca como toda su atención a la escucha de los niños.
Entonces allí vemos que los niños saben mucho y que se hacen unas preguntas que como que uno dice, wow, o sea, esas son preguntas del nivel científico, muy profundas. Y ahí empieza arriba a explorar y a viajar, ya con ayuda de equipos descentralizados, a conectarnos con otros niños de regiones del país que nos envían sus experiencias y nos cuentan, por ejemplo, cómo se crían los frailejones, ¿sí? Un frailejón se demora mucho tiempo en crecer, es, es como 1 centímetro al año. Entonces, ¿cómo se cuida ese frailejón bebecito, ¿no? ¿Cómo se cría? Y hay una iniciativa bellísima que se llama Los Guardianes del Frailejón, en la cual Río va y conoce y le comparte a los demás niños cómo es esa experiencia. Así como los Guardianes del Frailejón, hay otras experiencias de niños avistadores de aves. Todo el tiempo Río busca niños que estén involucrados con el territorio y comprometidos como defensores ambientales de alguna manera, ¿no? Entonces va a buscar los niños que son avistadores de aves, niños que cuidan las cuencas de los ríos, que hacen reforestación, y se encuentra también con una experiencia muy bella, que son los niños que descubrieron que es importante escuchar la naturaleza porque nos enseña mucho desde su quietud y desde su silencio, que también nosotros debemos aprender a escuchar. Y Río como es ese defensor, ¿no? Como de la escucha, y ese es su superpoder. Él tiene unas super orejas así increíbles. Ahorita ustedes lo van a ver en el video. Tiene unas super orejas y tiene esa capacidad de conectar con lo que es invisible a los ojos, que es maravilloso porque es lo esencial. Por eso en el último de las entregas que hicimos, hicimos una experiencia con niños meditadores, que en este tiempo de tanta turbulencia a todo nivel, es necesario volver a escuchar nuestras emociones y de eso no se habla. Nos hemos preocupado mucho por dar muchísimos contenidos educativos a todo nivel y que se sepan y que hayan unos conocimientos, ¿no? Desde la ciencia, desde la matemática, las naturales, las sociales, la historia, pero a veces hace falta aprender de nosotros mismos, ¿no? De nuestras emociones. ¿Y cómo aprendemos de eso? ¿Y qué es eso? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento con un nudo en la garganta? Me preguntaba mi hija. Mamá, es que siento un nudo en la garganta. Y era como una pregunta, ¿por qué sientes ese nudo? O sea, hay una respuesta también desde el cuerpo que se manifiesta, pero que no sabemos qué pasa. Entonces, la invitación que hace Río y todas estas experiencias de los niños nos enseñan es volver al cuerpo, volver a la escucha y volver a la experiencia presente. Y es necesario porque los niños ahorita están demasiado conectados con las pantallas, con las redes, con todo, y se van de sí mismos. Entonces uno ve niños así súper alterados, como cansados, y qué pasa con esa gana de ya de salir a jugar y todo eso ya como que los tenemos muy, muy ahí en la pantalla. Pero entonces, cuando les proponemos que hagan, que se muevan, por ejemplo, mostrabas ahí el video inicial del baile, que se muevan, que canten, que bailen, que escuchen su respiración, que se conecten, que sientan los mensajes de su cuerpo, que nos digan cómo están, cómo se sienten, cómo se sienten ustedes. Esa es una pregunta que a veces no se hace. Y Río tiene esta capacidad de conectar con los niños desde ahí, desde esa esencia de preguntar, ustedes cómo escuchan a su cuerpo, cómo están ustedes sintiendo su corazón, su estómago, cómo sienten ustedes que está su cuerpo manifestando ahí. Entonces, en esta nueva temporada de Río, nuestro propósito es continuar viajando con él y a los lugares donde, por ejemplo, niños indígenas nos enseñan sobre plantas medicinales, ¿sí? Cómo las plantas nos pueden curar y qué tiene la tierra para enseñarnos, porque ese contacto con la tierra se ha perdido. Nos hemos vuelto muy hábiles con la tecnología, pero se nos olvidó sembrar, cuidar unas plantas, ¿sí? Y creo que eso es algo fundamental en este proceso y que nos ha enseñado la cuarentena y esta pandemia, ¿no? Como volver a lo sencillo y a reconectar con la tierra. Y por eso aquí está Río y vamos a darle paso a un pequeño video, espero que se pueda escuchar y apreciar para que pues nos invite y ustedes puedan seguir estos contenidos en la página de Radio Nacional, en YouTube también de Radio Nacional como Radio Laboratorio.
Bueno, este es nuestro personaje Río y él, como un ser extraordinario, nos invita a eso, a escucharnos, a escuchar lo otro, a escuchar los mensajes de la naturaleza y a conectar como con esa respiración que en últimas nos decía un niño como cuando le preguntaban, ¿quién eres tú? Y él, ¿quién soy yo? Y él decía, yo soy mi respiración, yo soy ese aliento. Y uno dice, wow, y es verdad, ¿no? El día que dejamos de respirar, pues ya no estamos más en este plano. Qué importante es conectar con eso y esa es la invitación que hace Río en el último capítulo de los niños que respiran primero. Y nos invita a eso, a respirar, a conectarnos y a sentirnos como él, con esa unidad con la naturaleza. Entonces, pues esperamos que Río pueda llegar a ser parte también de este proceso con Exploremos y, por qué no, también con las otras plataformas de RTBC. Gracias. Vale, vamos a dar inicio. Isaac, no sé si nos vas a dar inicio. Vamos a dar inicio ahora con el canal Exploremos. Gracias, Esmeralda, por la intervención, por compartirnos también tu experiencia en pandemia. En mi caso fue un poco diferente porque yo soy profesora y la experiencia fue que un día nos llegó un comunicado a todos los colegios diciendo que no íbamos a funcionar más, que estábamos cerrados y que teníamos que mover todo el colegio a la virtualidad. Y esto fue un reto muy, muy grande, muy interesante, donde por un momento nos sentimos todos desconectados de lo que estábamos haciendo y nos obligó a aprender cosas nuevas, a movilizar todos nuestros saberes en otras direcciones y a trabajar con los niños también un poco la resiliencia, ¿cierto? La capacidad de adaptarse a estas nuevas realidades y a nosotros como profesores también. Nosotros, por ejemplo, hicimos una serie, entre comillas, digo entre comillas, de podcast, porque eran en realidad audios de WhatsApp, para enviar a las familias, invitar a los niños a leer, que no perdieran ese hábito. Y así comenzamos una comunicación progresiva con los estudiantes. Y en parte de todas esas experiencias que nos movió en su momento la pandemia, yo hoy vengo a hablarles acerca de Exploremos. ¿Qué es Exploremos? Exploremos es una iniciativa que surge del Ministerio de Educación en asociación con RTBC, el Gobierno de Canadá y el FUPAD, como un canal educativo que se transmite a nivel nacional por medio de la TDT para complementar los ciclos formativos o los ciclos educativos de todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos en ciclo también formativo de todo el país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con la pandemia quedamos todos desconectados. Si bien es cierto, algunos pudimos mantener cierto contacto a través de la virtualidad, en las zonas más remotas del país, como lo decía antes Isaac y como lo decía también, pues no, aprovechando que él estaba allá en San Andrés y nos contaba la experiencia, en muchas zonas del país nos quedamos sin cómo poder llegar a los niños y en general a toda la población, ¿cierto? Entonces, Exploremos es esta iniciativa que llega también a dar respuesta a esa nueva necesidad que surge a partir de la pandemia. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es ofrecer contenidos de calidad, pero también dentro de una variada oferta que no sea solo lo educativo, sino también donde hayan contenidos musicales, donde haya interacción con el público, donde hay entrevistas, hay espacios donde los niños nos mandan sus audios y nos cuentan, por ejemplo, coplas, retahílas, canciones, y son bienvenidos en este espacio. Pero también los profesores vienen a compartir aquí sus experiencias y a hablarnos sobre sus saberes y a contarnos también sobre otras actividades que podemos hacer con nuestros niños. Y también cómo lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo por medio de la TDT. La TDT tiene una presencia en el país del 92,8%. Y además tenemos presencia en la página de Radio Nacional vía streaming y también tenemos presencia a través de la aplicación de Radio Nacional y a través de la aplicación de Colombia al aire. Continúa. ¿Cómo están organizados nuestros contenidos? Entonces, aquí cubrimos todas las edades. Estamos buscando llegar a todas las edades con una variedad de programas enorme que va desde lo rural, pasando por primera infancia, secundaria y demás, hasta llegar a adultos. En este momento tenemos al aire 3 franjas. La de primera infancia,
que se llama Exploradores, una aventura por el saber, y la vemos ahí al lado izquierdo en la parte de arriba, que se transmite de 7 de la mañana a 10. Tenemos primaria, que se llama Genios en Construcción, la encontramos ahí en la parte de abajo, y va de 11, perdón, a 2 de la tarde, y tenemos secundaria, que se llama En Combo Aprendemos, y esta va de 2 a 5 de la tarde. Estamos en este momento construyendo el resto de franjas, pero la idea es desde ya saber que este proyecto está dirigido a todos, a todas las personas. Cata. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, en primera infancia, por ejemplo, se está haciendo un trabajo donde a través del juego se hace una exploración de diferentes habilidades, de los sentidos, de todas las habilidades motoras, también de la sensibilidad artística, ¿sí? Y en este sentido hay una interacción constante entre la presentadora, el público y también los niños y en algunos casos profesores y demás que permiten ir compartiendo experiencias, pero también dan pautas a los cuidadores, a las madres gestantes, para saber cómo actuar con sus bebés, con sus niños más pequeños, y también en otros casos cómo desarrollar el lenguaje para cuando ya los niños están un poco más grandes, qué juegos puedo hacer con mis niños, y sobre todo hacer ese acompañamiento en casa y que sea muy divertido y que sea muy variado. Aquí quisiéramos, pues esperamos que funcione. Quisiéramos compartir la experiencia de la... Funcionó. Queremos compartir la experiencia de la profesora Laura Andrea Rodríguez, que creó un personaje que se llama Cuchi Cuchi. Cuchi Cuchi es un personaje, es un oso koala, que en realidad, bueno, es un títere, pero que esta profe lo crea para que sus estudiantes, que son pues de jardín, no se sientan como agobiados al verla ella en pantalla todo el tiempo y demás, sino que lo usa para dinamizar sus clases. En este caso, ella compartió este personaje con nosotros para también participar en algunas de las dinámicas que realizamos en primera infancia. Cata. Un espacio para aprender. Bueno, ¿quieres jugar? Ay, sí, yo quiero jugar. A mí me encanta jugar. A mí también. Vamos a jugar un juego interesante que se llama Los Misterios Misteriosos. Bueno. Y este juego, resulta que yo te voy a hacer una pregunta así en tono misterioso, y tú tienes que responderla, ¿listo? Entonces, bueno, Cuchi Cuchi, vamos a jugar los juegos misteriosos. Bueno, Cuchi Cuchi, ¿tú sabes qué es un avión? Ah, sí, claro. Yo vine en un avión grande. Describamos. Un pájaro. Eso te iba a decir, contémosle a los niños que no conocen los aviones cómo es. Los aviones son grandes y tienen alas como los pájaros. Sí, es grande. Es un pájaro como de metal. Pájaro de metal que tiene un motor, tiene ventanas y además por debajo tiene unas ruedas que se le aparecen y se le esconden para cuando vaya a aterrizar. Cuando está volando, se le esconden las ruedas. Cuando va a aterrizar, mágicamente aparecen las ruedas para que pueda aterrizar. Sí, es muy lindo. Exploremos. Un espacio para aprender. Entonces, aquí vemos como Cuchi Cuchi hace, junto con nuestra presentadora, hace una dinámica en donde se hacen preguntas, ¿qué es un avión? Y son preguntas que uno les puede hacer a los niños pequeños y que en general invitan al diálogo. Son preguntas como, ven, ¿y tú qué has pensado? ¿Cómo será la Tierra? Porque el cielo será azul. Cosas que para los adultos pueden ser muy obvias, para los niños resultan preguntas maravillosas que además incentivan la creatividad y esa capacidad de exploración que tienen. Esta franja de primera infancia se caracteriza por eso, porque todas las dinámicas que allí propone invitan a que los niños desarrollen esa capacidad imaginativa, la capacidad sensitiva y artística que hay dentro de ellos, a través de todo este tipo de ejercicios. En este caso, pues nuestra profe Laura nos comparte su personaje y hay una serie de interacciones con la presentadora que son fantásticas y la franja se vuelve muy amena y también muy agradable para este público de primera infancia. Vamos a continuar ahora Un espacio con para primaria. aprender. En primaria hay una diferencia. Primaria ya hay unas, digamos, están las
las franjas organizadas también por las 4 áreas fundamentales, pero también hay unos espacios de creatividad, de laboratorio, de exploración de ciencias, de inglés, etc. Pero nosotros en primaria lo que quisimos fue generar que los niños se sintieran identificados con este espacio a través de 4 personajes. Lo más lindo de estos personajes, bueno, perdón, son 5, de estos 5 personajes, lo más interesante de estos personajes es que hacen parte de diferentes regiones del país, entonces podemos llegar a otras poblaciones. Tenemos, por ejemplo, a Nati Natura, que es una niña guayú y es la guardiana de la naturaleza. Tenemos a Leo Librero, que es nuestro personaje, él hace parte él vive en Ituango y él es el bibliotecario más duro de Colombia, pero él anda en silla de ruedas en la biblioteca y por eso aprendió a viajar a través de los libros. Tenemos a Moni Montaña, que nace en Pasto y es nuestra niña exploradora apasionada de la geografía y la historia. Tenemos Mate Mateo, que es nuestro niño barranquillero y que es un apasionado de los números y de todas las figuras geométricas y de los conceptos topológicos, de todo lo que es matemáticas. Y por último, tenemos a Robodrina. Robodrina es un robot que viaja por el mundo, pero que trae siempre diferentes como tips o consejos sabios o pequeños saberes para nuestros niños en Colombia. Vamos a escuchar a Nati Natura. Soy Nati Natura, defensora de la naturaleza. Pertenezco a la comunidad Guayú y estamos listos para empezar este viaje a través de la hermosa naturaleza. ¿Sabían que Leticia es una ciudad del Amazonas donde ustedes pueden visitar en un Plis Plis Plas 3 países? Sí, es que en Leticia se encuentran las fronteras de Colombia, Perú y Brasil. Por eso, a esta zona del Amazonas se le conoce como 3 fronteras. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, Nati Natura nos da diferente información y además tiene ese acento, pues, guayú. Hay otro audio donde ella nos saluda y nos invita a decir hola en guayú, ¿sí? Y estos personajes siempre vienen con algún conocimiento, algún datico curioso, algo que llame la atención y que sea como esa microcapsulita que tenemos por allí para que los niños se sientan, por un lado, vinculados, pero también para que aprendan. Vamos a escuchar el dato curioso de Leo Librero. Hola, genios en construcción. Soy Leo Librero y bienvenidos a este mundo de libros y aventuras. Tip ortográfico. Las palabras agudas que tienen el acento en la última sílaba llevan tildes y terminan en N, canción, S, inglés o vocal colibrí. Entonces, por ejemplo, Leo Librero nos da el tip ortográfico. Mate Mateo nos va a dar el tip matemágico. Moni Montaña nos va a hablar acerca de cómo podemos cuidar el paisaje, cómo podemos interactuar con él. Y aquí lo que estamos viendo es que en primaria, por un lado, estamos buscando desarrollar competencias, acompañar ese desarrollo de competencias, pero siempre lo estamos haciendo dentro del marco del eduentretenimiento, así como lo hace también Primera Infancia con todas las dinámicas que plantea. Vamos a continuar ahora con la experiencia de secundaria. En secundaria, la franja está organizada de otra manera. Allí tenemos unos profesores que vienen, nos hablan de diferentes temas, nos comparten sus conocimientos, ¿cierto? Invitan a los niños, a los jóvenes, perdón, a explorar. Pero en secundaria existe algo que se llama el retovulario. ¿En qué consiste eso? En que al final de cada encuentro con los profesores, ellos nos tienen que dar una palabra que no podemos olvidar y que nos sirva para aprender, para resumir todo lo que se habló en ese momento. Vamos a escuchar el retovulario de la profesora Adriana Manrique. Exploremos un espacio para aprender. Profe, aquí tenemos una pequeña sección que se llama el retovulario, que se acerca de una palabra clave o que englobe todo ese concepto de lo que usted nos acaba de explicar. Entonces, ¿cuál sería esa palabra clave para hablar del método científico?
Uy, qué difícil. Yo diría experimentación. Es la palabra clave. Hacerse una pregunta, probar distintas cosas sistemáticamente para llegar a una respuesta. Que seguramente me va a dejar otra pregunta y voy a poder probar distintas cosas para poder llegar a esa respuesta y así. No sé, cuando el televisor no nos funciona, en vez de pichar todos los botones al mismo tiempo, sistemáticamente intentar con un botón, anotar, no funciona, intentar con otro botón y así hasta que encuentre cuál funcionó y seguramente ahí va a surgir otra pregunta y así, ser sistemáticos en eso de la experimentación de cosas sencillitas. Una palabra más que agregamos a nuestro retobulario aquí en Combo Aprendemos, donde estudiar es más bacano. La palabra experimentación. Exploremos un espacio para aprender. Si nos damos cuenta, la profesora Adriana en este caso nos hace un resumen de todo lo que es el método científico: observar, analizar, hacernos preguntas, ser metódicos, volver a intentarlo, experimentar, ¿sí? Y en esas cápsulas que se están recogiendo con el retobulario, se está resumiendo lo más importante que se trabaja en esta franja. Vamos a continuar ahora con Exploremos. ¿dónde nos pueden encontrar? Esta es una invitación muy importante para que puedan invitar a toda la comunidad en general, no la activa, sino a todas las personas que quieran aprender. Vamos a ver dónde nos pueden encontrar. Exploremos ya está al aire. ¿Quieres saber cómo disfrutar del primer canal educativo digital desde tu televisión? Entonces, presta atención a esta información. Exploremos llega a tu pantalla a través del sistema TDT, una tecnología que permite recibir contenidos en alta definición de forma gratuita. En Colombia, tenemos el 92% de cobertura. Tienes dos posibilidades para acceder. Primero, a través de un televisor con tecnología integrada para TDT. Segundo, con un decodificador. Para saber qué método es el ideal, intenta primero sintonizar la señal directamente desde tu televisor y con una antena. Esta puede ser de las pequeñas comúnmente usadas en los televisores antiguos. Únicamente debes asegurarte que el cable de conexión sea coaxial o de tipo redondo. Una vez conectada, fíjala en un lugar elevado. Con el control remoto, ve al menú y selecciona la entrada donde está conectada la antena, es decir, tipo aire o RCA. Sin salir del menú, activa la opción sintonizar canales y espera hasta que termine la búsqueda automática. Una vez se detenga, busca el logo de Exploremos y listo. Ya tienes acceso a nuestros contenidos educativos. En caso que tu televisor haya detectado canales pero no son nítidos, debes ubicar más alto la antena o instalar una externa más grande, en especial si vives en una zona montañosa o con demasiados edificios alrededor. Si luego de estos pasos tu televisor no detecta ningún canal, significa que no cuenta con la tecnología para conectarse directamente a TDT. En este caso, debes ayudarte de un decodificador que hará el puente entre tu TV y la antena para recibir la señal. Para tal fin, debes conectar la antena en el decodificador y este al televisor a través de HDMI o RCA. Una vez conectados, enciende el TV y el decodificador. Ve al menú de tu televisor y elige el tipo de entrada usada. Activa la opción sintonizar y espera hasta que termine de recorrer los canales. Busca el logo de Exploremos e invita a toda tu familia a escucharnos. Exploremos, una iniciativa de Radio Nacional, Ministerio de Educación Nacional, UPAD y la Embajada de Canadá. Recordemos que también tenemos presencia en la página de Radio Nacional vía streaming y también en la aplicación de Radio Nacional y en Colombia al Aire. Por último, queremos hablar acerca de cómo la radio puede contribuir a los procesos de enseñanza y aprendizaje en este momento. En este momento, primero queremos dar voz a toda la comunidad en general para que nos cuenten sus experiencias, para que compartan con nosotros esos saberes que tienen, porque tenemos este espacio para cocinas campesinas, tenemos espacio para hablar de grupos étnicos, para hablar de experimentación. Hay muchos espacios disponibles para todos. En segundo lugar, queremos, bueno, y no menos importante, acompañar el desarrollo de competencias, ¿cierto?
Vamos a ir de la mano del Ministerio de Educación acompañando este desarrollo de competencias, sirviendo como material de apoyo y como material también guía para todos esos estudiantes que en un momento por diferentes circunstancias quedaron alejados de la conectividad o pues también de sus profesores. También, bueno, ya lo dije, queremos servir como material de apoyo y que todos nos puedan escuchar. Cualquier persona que esté interesada en aprender pueda escucharnos y pueda decir, ay, carambas, esto no lo sabía, no recordaba aquello. Continúa, Cata, porfa. También queremos compartir experiencias, escuchar las diferentes experiencias que en este momento la pandemia hizo que se generaran, que han sido maravillosas, porque esto demostró la creatividad de padres de familia, de cuidadores, de profesores, de todos los que estamos involucrados dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por último, también queremos ser un canal donde se propongan experiencias de aprendizaje, donde los niños puedan hacer diferentes actividades, donde se haga una exploración de diferentes conocimientos dentro del marco del eduentretenimiento. Muchas gracias y le doy la palabra a Isaac. María Cristina, muchísimas gracias, Esmeralda. Fantástico este conocimiento que nos dan alrededor de los radiolaboratorios, de Exploremos. Importantísimo tener en cuenta y contarle al público que tanto Profe en tu Casa como Exploremos cuenta con la asesoría directa y la orientación del equipo pedagógico del Ministerio de Educación Nacional. Y en los territorios estamos hablando sobre estos procesos, cómo sirven como un elemento más, un insumo más para la enseñanza y el aprendizaje en las trayectorias educativas, tal como ustedes lo ven. Desafortunadamente el tiempo se nos está acabando, sin embargo yo no quiero cerrar esta sesión con una pregunta para todos ustedes, Mauricio, Esmeralda, María Cristina. Mauricio, una pregunta clave. Y primero ese agradecimiento y ese respeto por toda tu trayectoria alrededor de la televisión y el retomar este marco de esta televisión nuevamente educativa. ¿Cuál es esa diferencia, Mauricio, de esta televisión que estamos haciendo, de esta radio que estamos haciendo ahora? Yo te lo extiendo a radio, pero pues sé que es más hacia la parte de televisión. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre este producto que estamos teniendo ahora y lo que teníamos previamente? Años atrás, cuando hablábamos de una televisión, de las franjas de televisión educativa, muchos de nosotros nos criamos con esas franjas de televisión educativa. Y para María Cristina y Esmeralda, ¿qué retos en los procesos de enseñanza y aprendizaje propone la radio, los radiolaboratorios y el canal Exploremos para los docentes y para la comunidad educativa en general? Muy bien, Isaac, muchísimas gracias por la invitación. En los 90, cuando trabajaba con Audiovisuales Televisión, hacíamos un producto que se llamó Brújula Mágica. Está al fondo. Allá los tengo porque pues hicimos Brújula Mágica, luego el Club 10 y eso. Pero en la época de la Brújula Mágica, nosotros queríamos todo el tiempo y soñábamos con poder tener a nuestros personajes interactuando con los niños. Y eso se lograba haciendo eventos, pero los eventos no tenían más de 2000 personas, o sea, era una cosa imposible y fuera de eso poder cubrir el país era completamente imposible. Queríamos expandir el contenido. ah, lo logramos hacer en algunos casos para unas cosas específicas, gracias a que había una emisora de radio que se llamaba Colorín Color Radio y gracias a el suplemento Los Monos del Tiempo. Los tres nos asociamos e hicimos una cantidad de actividades y de cosas, pero aún así nos quedábamos cortos. Hoy en día, y por eso empecé, no era únicamente la presentación de RTBC, estamos hablando de la unión de varios medios de comunicación a diferentes niveles, con diferentes pantallas, con diferentes posibilidades, y en donde podemos destacar la posibilidad de la web y la posibilidad de Internet. Tenemos otra forma, tenemos otra manera e inclusive tenemos, gracias a Dios, tenemos la forma de poder dejar el contenido para que después los papás, los profesores, los cuidadores
puedan utilizarlo en su tiempo y no únicamente en el tiempo de la pantalla de televisión, en la emisión. Eso hace toda la diferencia y eso hace toda la distancia. Hace 12 años, cuando tuvimos unos proyectos que hacíamos también con el Ministerio de Educación, tuvimos unos productos preciosos, eran contenedores de 2 horas y los hacíamos con asesores del Ministerio de Educación, pero era lo mismo, todavía no estábamos desarrollados y con las posibilidades que tenemos nosotros ahora. Los programas eran preciosos, eran divinos, pero duraban lo que duraba la emisión. Ahora, pues desde luego eso cambió. Eso hace la diferencia en absolutamente todo. Poder tener la radio y poder pensar en lo que estoy haciendo, estoy pensando en la radio. En lo que estoy haciendo, estoy pensando qué cosas puedo hacer para redes sociales. Eso hace una distancia y una diferencia completa. Los niños utilizan las redes para participar en el programa, en vivo. En ese momento, el niño emocionado dice, no, yo quiero hacer la poesía. Y él puede y tiene acceso a los medios para hacerlo. Eso hace la diferencia completa, hace una distancia. Esa alma la tocamos en ese instante, esa cabeza y ese corazón. Y su familia lo vio y él se vio ahí. Eso, Isaac. Mauricio, muchísimas gracias y gracias por esas enseñanzas alrededor de la radio y la televisión. Este equipo pedagógico, especialmente de televisión, hace un año, cuando nos dijeron vamos a hacer 7 programas de Profe en tu casa, realmente fue un reto y los aprendizajes y la articulación que hemos tenido y el impacto con los docentes que lo vemos en los territorios ha sido más grande de lo que nos lo imaginamos. Muchísimas gracias y mis grandes respetos. Esmeralda, María Cristina. Bueno, desde la radio siempre nos estamos preguntando qué podemos hacer, qué podemos cambiar, cómo podemos innovar, qué sonido nuevo podemos, con qué sonido nuevo podemos atraer a más y más niños y más jóvenes y adolescentes y también adultos, por supuesto. Ese es el reto más grande. El diseño de los contenidos de manera tal que sean cada día más y más atrayentes para toda la población y también pensando en ser ese material de apoyo para los profesores, pero también ser esas guías para las personas, para los cuidadores, para los padres de familia. Entonces el reto es siempre estar buscando cómo podemos llegar a todos de manera agradable, que todos se sientan a escuchar, exploremos y digan, wow, no, qué agradable escuchar esa, no sé, la canción, esta reseña, yo no sabía ese dato, ese tip, esa capsulita allí, por ejemplo, no sé, de familia, donde nos invitan a hacer una dinámica también en casa. Todos estos han sido cuestionamientos que nos hemos estado haciendo desde que comenzó Exploremos. ¿Cómo podemos llegar a todos? ¿Y con qué lenguaje? ¿Con qué temas que sean atrayentes para todos y que se puedan también practicar? Que cualquier persona pueda acercarse inclusive a las actividades y las pueda hacer en cualquier parte de Colombia. Ese ha sido el reto más grande para Exploremos en este momento y es el reto que todos los días, todo el equipo, tanto de producción, todo el equipo grande de Exploremos se está cuestionando. Es siempre cómo podemos llegar más y cómo podemos ser ese radio, ese programa que sea atrayente, que sea agradable, que sea variado. Ese ha sido el reto más grande en este momento. Esmeralda, te doy la palabra. Gracias. Sí, pues nosotros también desde radio y desde los contenidos web que hacemos, nos estamos pensando todo el tiempo cómo generar imaginarios en los niños, ¿no? Posibilidades de crear, de volvernos a reconectar, de narrar, ¿no? Qué importante que es ese sentarse a escuchar. Eso nos hace falta, aún como adultos, a uno le cuesta detenerse un poco a escuchar y a escuchar a los niños. Es que los niños tienen tanto que contarnos, tanto que preguntar y tanto que enseñarnos. Entonces, digamos que el reto es ese, también cómo despertar ese niño interior, porque parece ser que a nosotros se nos olvidó que fuimos niños por poco tiempo. Y qué importante es cómo uno trasciende en la vida de los niños y cómo uno recuerda su infancia y lo que marca. Entonces, yo siempre les he dicho a las personas de la radio, les digo, piensen que hay niños que escuchan la radio porque el abuelo o el papá la escuchan quizás, pero que están ahí, ¿no? Están ahí y tenemos que ser conscientes de eso, que los niños hacen parte de nuestro presente
y están ahí a la escucha, están viendo, están atentos y por eso todos los contenidos que hacemos los hacemos como con una calidad y con el amor y con siempre pensando en los niños que están allí, pero también en ese niño que llevamos nosotros dentro y que debemos activar para que se conecte con esa sensibilidad, que no perdamos esa escucha, que no nos dejemos como contaminar de tantas cosas, sino volvamos nuevamente a escuchar a nuestros niños, a los niños cercanos, a los niños vecinos, porque tienen mucho que enseñarnos. Ese es el reto. Muchísimas gracias, Esmeralda, profe María Cristina. Realmente también es un reto trabajar de manera permanente con ustedes, especialmente con el equipo de Exploremos, con Esmeralda. También va a ser un gusto poder integrarnos para dar ideas a los docentes y seguir apoyándonos en estos procesos de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente tenemos tantas cosas que hacer. Nos gustaría, y lo vamos a hacer, invitarlos a espacios más adelante para poder conversar acerca de la intencionalidad pedagógica que existe detrás de las franjas de televisión, alrededor de las franjas de radio, para poder brindar más a los docentes ese COP. Muchísimas gracias a todos los asistentes y te dejo, Juli. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias Esmeralda, María Cristina, Mauricio, Isaac por sus intervenciones, también a todos los asistentes, gracias por enviar todas esas preguntas y gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook. Les contamos que este evento está siendo grabado, por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y otras actividades. Antes de irnos, a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. También les compartimos un enlace de contacto maestra en el que podrán volver a ver este evento. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en el resto de actividades programadas. Que tengan una feliz tarde.